Comienza la campaña de la renta del año de la pandemia, la del 2020, y lo hace con el temor de muchos contribuyentes que han sufrido ERTEs a que les penalice a la hora de tributar haber tenido dos pagadores, su empresa y el SEPE. La Agencia Tributaria Valenciana anunció desgravaciones para compensarlo. Hoy hablaremos del tema con un experto que nos despejará algunas dudas. Buenas tardes. La Unión Europea ha convocado de urgencia para esta tarde a sus ministros de Sanidad, nada más se conozca el dictamen que a primera hora de la tarde emitirá la Agencia Europea del Medicamento sobre la vacuna de AstraZeneca. Esta mañana la Junta de Castilla y León ha decidido suspender su administración hasta que el Consejo Interterritorial de Ministerio y Conserjerías, que también estaba previsto para esta tarde, pero que se acaba de aplazar, decida la conveniencia de seguir con este proceso de vacunación. Otro asunto que colea, el del presunto racismo en el fútbol español, suma una novedad importante hoy. Dos ministras de Podemos, Irene Montero y Ione Belarra, han instado a actuar a la Liga y a la Federación en el caso del presunto insulto de un jugador del Cádiz a otro del Valencia. Y hablando de igualdad, la lucha porque la gente joven y las mujeres tengan más oportunidades son los grandes retos declarados del colectivo gitano justo en el día en el que se ha constituido el Consejo Valenciano del Pueblo Gitano, un órgano que les dará mayor participación social y política en la comunidad. En Madrid están de precampaña electoral y eso se nota en casi todo. Un ejemplo, durante el fin de semana hemos visto colas en sus hospitales de vacunación, que algunos han criticado. Ahora las colas se dan también en la Comunidad Valenciana. Como estas de la FE de ayer por la tarde, para evitar que se repitan, la Consellería de Sanidad ha anunciado que hoy habilitará 5 nuevos puestos de vacunación en el Hospital de Campaña de Valencia y otros 3 en el de Alicante. Hay más ejemplos de la influencia de las elecciones madrileñas en la Comunidad Valenciana. Ayer se supo que Isabel Díaz Ayuso se había interesado por las vacunas rusas, que aún no están aprobadas por la Unión Europea, y se le criticó por ello. Pero hay que recordar que también Chimo Puig instó hace un mes a contar con el preparador ruso y que él mismo, sin tutela ministerial, habló la semana pasada con AstraZeneca y ayer mismo con Janssen, como ha reconocido esta mañana en Onda Cero. Yo hablé, como ya le dije, la semana pasada hablé con AstraZeneca, está con Janssen dentro del marco de relaciones con operadores de farmacéuticos que trabajan aquí y que por tanto son dentro del marco de la Unión Europea. Si no estuviéramos en este marco europeo las cosas aún irían mucho peor. Y desde luego esto de que cada uno vaya a la suya sería muy lamentable. Todas las vacunas en el momento que sean aprobadas por parte de la EMA pues deben utilizarse, pero creo que este mercado negro que ya empieza a funcionar de vacunas es muy preocupante porque no estamos hablando de mascarillas precisamente. Sobre AstraZeneca, la penúltima noticia es que Castilla y León ha suspendido la vacunación con esta marca tras los problemas de coagulación en algunos inyectados. Y la última, que se ha producido hace solo unos momentos, es que la Unión Europea ha convocado de urgencia a los ministros de Sanidad por la crisis de AstraZeneca, reunión que tendrá lugar justo después de que a las 4 de la tarde la Agencia Europea de Medicamentos se pronuncie sobre la presunta vinculación entre esta vacuna y la aparición de trombos en algunos pacientes. En la comunidad, la vicepresidenta Oltra le pasa la pelota al Ministerio, que es el competente a la hora de decidir qué vacunas se ponen y cuándo se ponen. Jo el que crec és que hem de seguir el que se decideix en la interterritorial. A mi em sembla que hem de tenir estratègies comunes en tot el territori nacional. Crec que en això no se pot anar per lliure i en tot cas des de la Comunitat Valenciana des de luego seguirem les pautes que marque en este cas qui és competent, que és el Ministeri de Sanitat. Ahora todo está en manos de las decisiones que se adopten esta tarde para el ámbito europeo. La preocupación por los posibles efectos adversos de la vacuna de AstraZeneca es evidente. Por esta razón, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha decidido informar sobre los síntomas sobre los que deberíamos estar alerta. En concreto, la agencia aconseja que los vacunados acudan al médico en caso de dificultad para respirar, dolor en el pecho, hinchazón en brazos o piernas, dolor de cabeza intenso, visión borrosa o pequeños hematomas o manchas rojizas.
Ajeno a todas estas voces, Pedro Sánchez retrasó ayer la inmunización de grupo para los españoles a finales de verano. Una opción que a muchos expertos les parece optimista y que paradójicamente ha provocado el optimismo de muchos ciudadanos. Según la previsión del Ministerio, podremos llegar al 70% de la población vacunada este verano. Pero, ¿creen los ciudadanos que podremos cumplir estas cifras? A mí no me parece creíble las cifras que ha dado, me parece una noticia electoralista. A mí me parece que sí, porque la gente que se dedica a esto, todos los médicos, enfermeras, toda la rama sanitaria, están en ello. Así que yo creo que sí. Desearía que sí, que efectivamente estuviéramos vacunados todos. Pero aunque ha aumentado el ritmo de vacunación, todavía hay grupos de edad a los que no se ha convocado, sobre todo a los comprendidos entre los 65 y 80 años, que son los grandes olvidados. Para nosotros se han saltado edades. No, para nada, ni yo ni mis hermanos que viven por aquí tampoco y tienen más o menos mi edad. No me han llamado ni he recibido un mensaje. Y mientras se espera que llegue mayor cantidad de dosis, también hay afortunados que ya se han vacunado. Yo me voy a vacunar hoy mismo, a Massa Magrey. Es un mes ya que estoy con las 2 vacunas puestas. Y tienen que vacunar todo el mundo, que si no, toda la vida estaremos así, nos moriremos del bicho ese antes que de con las vacunas. A mí ya en cuanto que me llamaron, me vacuné. A mí me han vacunado, yo estoy muy bien y le aconsejo a todo el mundo que se vacune. Estaremos muy pendientes de todas las conclusiones a las que se llega sobre esta vacuna y les ampliaremos la información, por supuesto, en el informativo de las 8:30 de la tarde. Hablamos ahora de la evolución de nuestro clima estos días. Después de unos días calurosos, hoy sí que hemos notado un descenso en las temperaturas y además hemos conocido un dato preocupante. Se ha vuelto a batir el récord de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Esto no son buenas noticias. Antonio Pardo, buenas tardes, cuéntanos. ¿Qué tal, Raquel? Buenas tardes. Pues efectivamente, antes de esto, ese pequeño paréntesis. Hoy tenemos entre 14, 15 hasta 16 grados menos en algunas localidades que ayer, cuando tuvimos una jornada extraordinariamente cálida, y hoy hemos vuelto pues, prácticamente al mes de marzo. Pero es verdad, el dato del que hablamos hoy nos dice que por primera vez en el observatorio de Mauna Kea, en Hawái, se han medido hasta 420 partes por millón de dióxido de carbono. A ver, el número al final para el gran telespectador es lo de menos. Lo que nos quiere decir esto es que, como veremos en algún gráfico que hemos preparado para poder observarlo, aquí vemos muchos puntitos rojos, vemos una cierta tendencia. Hablamos del mes de marzo y abril. Es cierto que el dióxido de carbono fluctúa por la atmósfera. Se mide en Hawái porque está a una gran altitud del observatorio y digamos que tiene menos interferencias de tipo humano, podríamos decir. Pues bien, esta fluctuación que vemos durante estos meses no nos llamaría mucho la atención si no vemos el siguiente gráfico que hemos preparado y el que nos habla de la evolución del CO2. Aquí vemos pues desde los años 60. Es cierto que no es una progresión lineal, sino que tiene esta cierta concavidad que nos indica que poco a poco el CO2, esta concentración va aumentando cada vez más y va superando pues las proyecciones o los entornos en los que se mueven diferentes estudios. Por lo tanto, es verdad que 420 partes por millón no dice nada especial, pero sí que es cierto que en la revolución industrial, en la fase previa, al siglo XIX, eran unos valores muchísimo más bajos y estos valores de hoy en día están superando todas las proyecciones, como decíamos, de lo que se preveía. ¿A medio plazo, corto plazo, tenemos alguna solución, Antonio? Pues bueno, realmente en nuestro entorno, dado que el último gran acuerdo fue el Acuerdo de París, que establecía una subida máxima de las temperaturas del planeta en 1,5 grados, pues bien, parece que esto no se va a cumplir de momento, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Tenemos la triple R famosa, reducir, reciclar, reutilizar. Yo abogo a todos los espectadores por algo tan sencillo como reducir, y es reducir el plástico, entre otras cosas, al 0%. Es decir, hacer desaparecer el plástico y usar, por ejemplo, bolsas de tela. Bueno, pues en nuestras manos está, haremos lo que podamos. Muchas gracias, Antonio. Nada, a ti. El municipio alicantino de Agost busca embajadores para salvar al botijo. Por eso enviará piezas de este icono español a diversas autoridades autonómicas, nacionales e internacionales. Reivindican su uso frente a las botellas de plástico por ética, estética y sostenibilidad. Ha sido uno de los objetos más usados durante décadas. El botijo era la fórmula más popular y barata para enfriar el agua cuando no había electricidad. Después llegaron las neveras, las botellas de plástico y el olvido. Los botijos pasaron de ser un elemento de uso cotidiano a un mero objeto decorativo, pero ahora, en plena crisis medioambiental, puede ser nuestro mejor aliado. Es una forma de combatir el cambio climático.
Dejamos de utilizar tanto plástico, es un elemento sostenible porque está hecho con material natural, que es la arcilla, no consume energía y refresca el agua de una forma natural. Desde agosto nos invitan a retomar el hábito del botijo, por eso han lanzado la campaña Botijo Lovers. Es un elemento que la gente joven lo tiene que conocer y tiene que formar parte de las casas para que luego ellos lo utilicen. Además, el municipio alfarero ha enviado una treintena de botijos a autoridades para que se conviertan en embajadores de este icono español. Así tendrá su propio botijo Pedro Sánchez, el rey Felipe VI, Chimo Puig o el mismísimo Papa. Hay quien ya ha recibido el suyo, algunos incluso lo han estrenado ya, como la consellera Mireia Moya. Fresqueta. Es bueno para nuestra salud y para el medio ambiente. Es personalizable y se puede compartir. Eso sí, hay que aprender a usarlo. Agost hace un llamamiento para mantener vivo el botijo, por ética, estética y sostenibilidad, pero sobre todo para que no muera un oficio que ya ha pasado por más de 5 generaciones, transformando el barro en piezas tan memorables como estas. El caso de Acabí sigue dando que hablar. Tras la denuncia del jugador del Valencia de haber recibido insultos racistas por parte de un rival, hoy hemos sabido que el Gobierno, a través de los Ministerios de Igualdad y el de Derechos Sociales, ha remitido una carta a la Liga y la Federación Española de Fútbol para evidenciar su preocupación ante una situación que califican como alarmante. Han solicitado conocer las medidas concretas que se han adoptado respecto al caso concreto que envuelve al jugador del Valencia, así como las medidas de prevención de cara al futuro para evitar que se repitan situaciones similares. El pueblo gitano está hoy de enhorabuena. En plena víspera de su Día Internacional ha tenido lugar en Valencia un acto simbólico en el que se ha constituido el Consell Valencià del Pueblo Gitano. Es la primera vez que en la comunidad hay un órgano de este tipo. Su finalidad será dar una mayor participación social y política a este colectivo. Entre sus principales retos de futuro, luchar porque la gente joven tenga mayores oportunidades de formación y que las mujeres gitanas tengan más participación social en todos los sectores. El tener esa participación social y política en la comunidad para nosotros es importantísimo. Y eso lo entiende solo la persona o las personas que hayan estado en nuestra situación y las que llevamos trabajando tantísimos años para que esto se dé. El programa Agrari Valencià no ha dit mai que els professors no actuen com hem proposat en estos episodis. Això sí, n'hi ha que no ho fan. I no pocs manuals no tenen una orientació valencianista. Recordem que hem intentat portar la teoria a la pràctica explicant les funcions dels pronoms que apareixen en vull més. No el conec. Ho sabia. Acabarem les reflexions sobre com ensenyar el valencià d'una manera emotiva. Entre tots hem de fer que l'escola actue des de l'adhesió a la valencianitat, des de la identificació amb el poble valencià. Hem de procurar actuar d'una manera constructiva, ètica, solidària, càlida. Errar és humà, però hem de buscar el camí dit. Entre tots hem de fer que l'escola augmente la cohesió de la societat valenciana. Hem de confiar en el valencià i en el poble valencià. Hem d'estar convençuts que si els valencians augmentem el coneixement de la nostra societat, si despleguem la identitat valenciana i la voluntat de dirigir el nostre futur, si som més solidaris, si caminem cap a aquests objectius, augmentarem el benestar social i farem créixer la satisfacció de ser membres d'un poble, el valencià, que és obert, que és confiat, que és honrat, que és optimista, que és treballador, que és humà. Realment, practicar l'autoestima com a valencians i buscar objectius humanistes només pot fer bé a cada valencià.
Hoy, 7 de abril, arranca la campaña de la renta 2020, un trámite complejo que puede generar muchas dudas y más en un año como este, marcado por la pandemia y por los trabajadores que han estado en un ERTE. Desde hoy ya se puede presentar la declaración de la renta hasta el 30 de junio. Los que prefieran hacerla por teléfono tendrán que esperar al 6 de mayo y de forma presencial hasta el 2 de junio. La declaración de la renta es un dilema complicado. La campaña de este año va a estar marcada por la pandemia, por los hasta 3,5 millones de trabajadores que estuvieron en un ERTE durante el confinamiento de la primera ola. En el 2020 sí que estuve en el ERTE. Marzo, abril, mayo, junio, 4 meses, sí. Al haber cobrado del SEPE, cuenta como un segundo pagador y el mínimo para hacer la declaración baja de 22.000 euros al año a 14.000. Lo más probable es que sí que les salga a pagar, porque las prestaciones de ERTE y desempleo no llevan retención. Para los trabajadores en ERTE que les salga a pagar, no he hecho números porque me da miedo, pero seguramente nos tocará pagar. Hacienda les permitirá fraccionarlo en 6 meses, entre julio y diciembre, sin intereses. A mí me parece un poco vergonzoso que nos pidan y nos hagan devolver ese dinero. Otra novedad es que también tendrán que hacer la declaración las 460.000 personas que cobran el ingreso mínimo vital. Esto a nivel nacional, pero habrá que ver en nuestra comunidad porque hace un par de meses la directora general de la Agencia Tributaria Valenciana, Sonia Díaz, nos adelantaba que las ayudas de los ERTEs iban a tener deducciones. Así lo contaba en un café en la 8. Se ha incorporado en la ley de medidas una deducción mediante una disposición adicional. Se ha incluido que esas ayudas que percibieron los trabajadores de ERTE de la Comunidad Valenciana se van a poder deducir para que no tengan ese doble gravamen, cosa que el Estado no ha hecho. Por lo tanto, otras comunidades no te puedo decir en qué situación estarán, pero nosotros hemos sido muy cautos y hemos sido prudentes y se ha incluido esa medida con efectos, como te digo, desde el año 20 para que nuestros ciudadanos que se hayan visto obligados a tener que recibir ese ERTE no se vean sometidos bien a declarar, porque a lo mejor no tienen obligación de declarar, sí, pero al haber dos perceptores se les obliga a liquidar, y si tienen obligación de declarar, porque no suponga una mayor tributación. Vamos a intentar aclarar este tema con Manel López, director de lapoliticaonline.com. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Manel, hoy empieza la campaña de la declaración de la renta. Este año se presenta un poco más complicada. Efectivamente, ya tenemos la campaña de la renta del ejercicio 2020 que se presenta como una de las más complicadas por la cuestión de los ERTEs. Para quien no lo sepa, un ERTE es un expediente de regulación temporal de empleo mediante el cual la empresa pagadora, evidentemente en dificultades, ofrece una reducción de jornada y sueldo temporal al trabajador y así evita su despido, que por cierto solo 1/3 lo evita definitivamente. El Estado complementa la disminución salarial aportando desde ese recorte hasta un 70% de la remuneración original. Pero el contribuyente afectado por estos ERTE se ha encontrado con dos desagradables sorpresas que hemos subrayado continuamente en la política online por afectar a muchos cientos de miles de personas en España. Por un lado, al haber dos pagadores, la empresa empleadora y el Servicio Público de Empleo, el importe mínimo a partir del cual es obligatorio realizar la declaración de la renta baja a 14.000 euros anuales, como ocurre habitualmente cuando aparecen dos empresas que remuneran al trabajador. De esta manera, mucha gente que no debía efectuar la declaración se encuentra con que debe hacerla. Y para empezar, que se considere la Administración que está cubriendo una contingencia social como un pagador ordinario es algo como mínimo opinable. Pero además hay importantes retrasos en los pagos. No olvidemos que encima el Servicio de Empleo sufría un ataque de hackers, lo que puede obligar a que muchos trabajadores deban efectuar una declaración complementaria si cuando finaliza el periodo de renta aún no ha percibido los atrasos. Un auténtico incordio. Por cierto, la policía está haciendo un llamamiento a extremar las precauciones para posibles casos de fraudes en la red con las liquidaciones Hacienda. Ténganlo en cuenta. La medida anunciada por la Comunidad de Valencia pretende poner algún parche a estas situaciones y es digna de elogio por doble motivo, por ahorrar algo de dinero a los beneficiarios de los ERTEs con esa deducción y sobre todo por evitar molestias a la ciudadanía si logra evitar la presentación de declaración si no es necesaria. Ahorrar dinero y molestias es una cuestión que suele ser pasada por alto en ocasiones de manera irritante por nuestros queridos gobernantes. Manel, comentabas el tema de las estafas, también mucho ojo, también en la declaración de la renta. Decías, la Policía Nacional ha alertado sobre una campaña fraudulenta que suplanta a la agencia tributaria a través de un email. Hay que tener mucho cuidado también en estos temas. Sí, claro, las conocidas campañas de phishing, ¿no? Y te llega un correo razonablemente bien parecido a lo que debería ser el original, te pide que cumplimentes y te ofrece una declaración un resultante de declaración a abonar y que lo pagues. Entonces, bueno, pues mucho cuidado.
extremar precauciones, ir a las fuentes originales y cuidado, que el tema, ya lo hemos comentado alguna vez aquí, del hackeo, va muy por delante y está continuamente dándole vueltas a cómo meternos la mano en el bolsillo. Exactamente, caso omiso si reciben un email de estas características. Muchas gracias por atendernos una semana más, Manel. Buenas tardes. Muchas gracias, un saludo, hasta luego. Recapitulando, lo de salir más fuertes será para cubrir metas volantes en la carrera contra el coronavirus. Ayer reapareció para anunciar por tercera vez el principio del fin de la pandemia, que ha tenido el mismo éxito sanitario hasta ahora que el salimos más fuertes en la economía. Nuestro principio del fin se traduce en que España soporta uno de los 5 mayores excesos de mortalidad del mundo. Igual que el salimos más fuerte se traduce en el mayor hundimiento económico del planeta y una destrucción de empleo que duplica la media europea. Pero en los mundos de Vacunator, en los mundos de Sánchez, todo es distinto. La vacunación es cosa del gobierno central. Campo abonado para que se explaye el presidente. De vacunas sí quiere hablar Pedro Sánchez. Y por eso ayer nos sirvió este plato recalentado con las mismas expectativas que ya había formulado hace meses, pero añadiendo, y esta es la única novedad del día de ayer, metas volantes semanales. Entonces, que para la primera semana de mayo habrá 5 millones de personas ya vacunadas en España, que para la primera semana de junio serán 10 millones, que para final de agosto habremos alcanzado los 33 millones de personas vacunadas. Nada nuevo, porque esto ya lo habían decidido y ya lo habían explicado y ya lo habían anunciado los gobiernos autonómicos en el Consejo Interterritorial de Salud. El mítico jugador del Levante, Antonio Calpe, ha fallecido hoy a los 81 años tras una larga enfermedad. Calpe se convirtió en una leyenda del club granota en las décadas de los 60 y los 70. Fue protagonista del histórico ascenso del Levante a Primera División en 1936 y jugó también en el Alcoyano y en el Real Madrid. Valenciano de nacimiento, Calpe era un futbolista intuitivo y veloz, siempre presente en la institución levantinista, aunque desde la sombra, sin ansias de fama ni reconocimiento. Con este homenaje a Antonio Calpe nos despedimos hoy. Volvemos a las 8:30 con Luis Motes en una nueva edición de nuestro informativo en la que estaremos muy pendientes de las novedades de AstraZeneca y esas reuniones europeas. Y después El Faro, hoy con la entrevista al eurodiputado del Partido Popular, Esteban González Pons. Les dejamos ahora con nuestro compañero Antonio Pardo y el tiempo para hoy. Que pasen una muy buena tarde. Sean felices. Que apoyen al jugador, que crean en él, que van a jugar partidos fenomenales y que apoyen y que estén con ellos. Eso es lo que les digo. Y los jugadores, por supuesto, igual, que vean a la afición que está padeciendo.